Camaradas, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a hacer temblar los cimientos de la política española y a exponer las vergüenzas de la ultraderecha como nunca antes. Hoy traemos un auténtico bombazo que ha sacudido el Congreso de los Diputados y que tiene a las redes sociales en llamas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, protagonizó el 15 de julio de 2025 una intervención histórica en un pleno extraordinario, donde destrozó a Vox por su descarada apología del franquismo. Con una frase lapidaria, Bolaños acusó a los de Santiago Abascal de ser herederos de Franco y de blanquear una dictadura que asesinó, reprimió y robó la libertad a millones de españoles. Sí, habéis oído bien. Este es un momentazo que pone al descubierto la verdadera cara de Vox y su intento de reescribir la historia para legitimar un régimen criminal, mientras el PSOE y la izquierda se alzan como defensores de la memoria democrática. ¿Qué desató este enfrentamiento? ¿Por qué Vox insiste en glorificar el franquismo? ¿Cómo afecta este choque al futuro de la política española? Quédate hasta el final porque vamos a desglosar esta historia con todos los detalles, desde los antecedentes hasta las reacciones, pasando por el contexto político, las implicaciones para la lucha antifascista y la resistencia frente a un sistema que aún no ha cerrado las heridas de la dictadura. Desde una perspectiva de izquierda, comprometida con la igualdad, la justicia y la verdad histórica, vamos a analizar cómo la intervención de Bolaños es un grito de resistencia contra el revisionismo y un llamamiento a la izquierda para cerrar filas contra el fascismo. Esto es un terremoto político que no te puedes perder, así que dale al like, suscríbete y activa la campanita. ¡Empezamos! El 15 de julio de 2025, el Congreso de los Diputados celebró un pleno extraordinario para abordar la crisis política desatada por el caso Koldo, un escándalo de corrupción que ha golpeado al PSOE con la prisión preventiva de Santos Cerdán y la investigación de José Luis Ábalos. Sin embargo, el debate se desvió rápidamente hacia temas de memoria histórica cuando Vox, fiel a su estrategia de polarización, aprovechó su turno para atacar la ley de memoria democrática y defender el franquismo. El diputado Manuel Mariscal Zavala, vicesecretario de Comunicación de Vox, repitió su infame discurso del 26 de noviembre de 2024, cuando afirmó que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional. Estas palabras, pronunciadas en un debate previo sobre la presidencia de RTVE, ya habían generado indignación, pero Mariscal dobló la apuesta en el pleno de julio, acusando al gobierno de manipular la historia para dividir a los españoles. Mariscal, un diputado por Toledo conocido por su pasado en el PP y su gestión de redes sociales para Esperanza Aguirre, insistió en que las redes sociales están revelando la verdad sobre el franquismo, que, según él, fue una etapa de estabilidad y desarrollo económico. Citó datos sesgados, como el crecimiento del PIB durante los años 60, ignorando la represión, los campos de concentración y la falta de libertades. También atacó la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, calificándola de sectaria y exigiendo su derogación, un mantra de Vox desde 2019. Sus palabras fueron aplaudidas por la bancada de Vox, con Santiago Abascal y Pepa Millán a la cabeza, mientras el resto del hemiciclo, especialmente el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, reaccionaba con gestos de incredulidad y murmullos de indignación. Fue entonces cuando Félix Bolaños tomó la palabra. Como ministro de Justicia y Memoria Democrática, Bolaños no solo defendió la gestión del gobierno en el caso Koldo, sino que aprovechó para responder a Vox con una intervención que ya es considerada una de las más contundentes de la legislatura. Ustedes no son solo de extrema derecha, son herederos de Franco, y lo dicen sin pudor. Blanquean una dictadura que asesinó a decenas de miles, encarceló a cientos de miles y robó la libertad a millones de españoles. Eso no es progreso, es una vergüenza histórica, exclamó, generando aplausos de la izquierda y silencio en las filas de Vox. Bolaños citó datos históricos: 114,000 personas desaparecidas, 30,000 bebés robados, 500,000 exiliados, mujeres sin derechos, homosexuales perseguidos. ¿Eso es su reconciliación?, preguntó, mostrando en pantalla un informe de Amnistía Internacional sobre las víctimas del franquismo. Bolaños también acusó a Vox de usar las instituciones democráticas para legitimar el fascismo y señaló su relación con la Fundación Francisco Franco, presidida por Luis Alfonso de Borbón, amigo personal de Abascal. Ustedes no solo defienden a Franco, sino que quieren reescribir la historia para que los jóvenes crean que la dictadura fue un paraíso. No lo vamos a permitir, afirmó, citando un tuit suyo del 26 de noviembre de 2024, donde ya había acusado a Mariscal de blanquear crímenes franquistas. El ministro interpeló directamente al PP, señores de Feijóo, algo que decir a sus socios en cientos de municipios, recordando los pactos autonómicos entre el PP y Vox. La intervención de Bolaños no fue un hecho aislado,
sino una respuesta a la estrategia de Vox de normalizar el franquismo en el debate público. Desde su fundación en 2014, Vox ha hecho de la oposición a la Ley de Memoria Histórica, 2007, y su sucesora, la Ley de Memoria Democrática, 2022, una de sus principales banderas. En 2019, el diputado Joaquín Robles afirmó que condenar el franquismo no tiene sentido porque somos herederos y la historia es la que es. Esta postura se ha endurecido con el tiempo. En 2020, Vox presentó mociones en ayuntamientos como Madrid para retirar calles dedicadas a figuras republicanas como Largo Caballero e Indalecio Prieto, acusándolos de crímenes mientras defendían el alzamiento de 1936 como una respuesta al caos republicano. El discurso de Mariscal en noviembre de 2024 marcó un punto de inflexión. Al calificar el franquismo como una etapa de progreso, Vox cruzó una línea que incluso sectores del PP, que en 2002 condenó el golpe de 1936, consideran inaceptable. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió disculpas el 28 de noviembre de 2024 y ordenó retirar las palabras de Mariscal del diario de sesiones, calificándolas de inaceptables. Sin embargo, Vox no se retractó. Abascal, en un tuit del 27 de noviembre, defendió a Mariscal, afirmando: «La izquierda quiere imponer su relato, pero los españoles saben que el franquismo trajo estabilidad y desarrollo». Este revisionismo ha sido amplificado por agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo, quienes en redes sociales han compartido memes y vídeos que glorifican a Franco mientras atacan al gobierno. El caso de Torre Pacheco, Murcia, donde disturbios racistas fueron azuzados por Vox y sus altavoces mediáticos como Quiles y Dongo, es un ejemplo de cómo la ultraderecha usa la desinformación para polarizar. En este contexto, la intervención de Bolaños no solo responde a Mariscal, sino que busca frenar una narrativa que amenaza la convivencia democrática. El ministro también señaló la complicidad del PP, que, aunque condenó el franquismo en 2002, mantiene pactos con Vox en comunidades como Castilla y León, donde han impulsado una ley de concordia que equipara la Segunda República con la dictadura, omitiendo la palabra franquismo. Bolaños, nacido en 1975, el año de la muerte de Franco, es una figura clave en el gobierno de Pedro Sánchez. Como arquitecto de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos en 2019, ha sido un símbolo de la lucha por la memoria democrática. Su intervención del 15 de julio fue un ejercicio de precisión y pasión. Comenzó defendiendo la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido exhumar a 12,000 víctimas de fosas comunes desde 2022, según datos del Ministerio de Justicia. Mientras ustedes blanquean a Franco, nosotros damos dignidad a las víctimas. Hemos exhumado a miles de personas que yacían en cunetas, mientras sus familias esperaban justicia durante décadas, afirmó, mostrando un gráfico con el número de fosas abiertas por comunidad autónoma. El ministro desmontó los argumentos de Vox punto por punto. Sobre el supuesto progreso del franquismo, Bolaños citó al historiador Paul Preston: «El crecimiento económico de los 60 se logró a costa de la explotación de los trabajadores y la represión de toda disidencia». Recordó que las mujeres no podían abrir cuentas bancarias ni viajar sin permiso de un hombre, que los homosexuales eran encarcelados y que los sindicatos estaban prohibidos. ¿Eso es su unidad nacional? Una unidad basada en el miedo, la censura y la violencia, espetó, generando aplausos de Sumar, ERC y Bildu. Bolaños también abordó el caso Koldo, reconociendo la gravedad del escándalo, pero subrayando la respuesta del gobierno. «Hemos actuado con contundencia, con un plan de 15 medidas contra la corrupción». ¿Qué hacía el PP con sus escándalos? Mirar para otro lado mientras Génova estaba llena de sobres. Citó el caso de Isabel Díaz Ayuso y su novio, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal, y los contratos de Feijóo en Galicia, según investigaciones de eldiario.es. «No nos den lecciones de decencia mientras pactan con los herederos de Franco», afirmó, señalando al PP. El ministro defendió la libertad de prensa, recordando los ataques de Vox a periodistas como Silvia Inchaurrondo y El Gran Wyoming. «Ustedes querellan a quienes cuentan la verdad, pero no nos van a callar. La prensa libre es la última línea de defensa de la democracia», dijo, citando el caso de Inchaurrondo, acosada por el entorno de Ayuso. También llamó a los socios de investidura a cerrar filas. Sumar, ERC, Bildu: «Necesitamos un frente antifascista contra esta derecha que quiere devolvernos al pasado». Yolanda Díaz, líder de Sumar, aplaudió desde su escaño, mientras Gabriel Rufián tuiteó: «Bolaños ha dicho lo que muchos pensamos, Vox es el franquismo con wifi». La intervención de Bolaños desató un torbellino de reacciones. El PSOE y Sumar cerraron filas con el ministro. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, tuiteó:
Bolaños ha puesto a Vox en su sitio. El franquismo fue una dictadura criminal, y defenderlo es insultar a las víctimas. Sergio Gutiérrez, diputado socialista por Toledo, respondió a Mariscal: si creías en la justicia social, acababas en el calabozo. Eso era su reconciliación. Ione Belarra, de Podemos, elogió a Bolaños en X. Por fin alguien llama a Vox por lo que es, herederos de Franco. Ahora, que el PSOE actúe contra la corrupción y el fascismo. Vox, por su parte, reaccionó con agresividad. Abascal, en una rueda de prensa el 16 de julio, acusó a Bolaños de usar la memoria histórica para tapar el caso Koldo y defendió que el franquismo trajo estabilidad frente al caos republicano. Pepa Millán, portavoz de Vox, calificó las palabras de Bolaños de ataque a la libertad de expresión y afirmó que la izquierda quiere imponer un relato totalitario. En redes, agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo amplificaron el discurso de Vox, compartiendo vídeos que presentan el franquismo como una etapa de orden y acusando al PSOE de manipular la historia. El PP, en una posición incómoda, intentó desmarcarse. Macarena Montesinos, portavoz adjunta, afirmó en el Pleno: el PP condena el golpe de 1936, como hicimos en 2002, pero no vamos a entrar en el juego de la izquierda de reabrir heridas. Sin embargo, la pregunta de Bolaños sobre los pactos con Vox dejó al PP sin respuesta clara. Fuentes internas, citadas por El País, admiten que el discurso de Vox está generando tensiones en comunidades como Castilla y León, donde el PP depende de los votos de Vox para gobernar. Las redes han explotado con el discurso de Bolaños. Hashtags como almohadilla Bolaños antifascista, almohadilla Vox franquista y almohadilla memoria democrática han sido tendencia, con usuarios como @publico_es tuiteando: Bolaños destroza a Vox por blanquear el franquismo, la dictadura no fue progreso, fue represión. @josevico4 escribió: gracias, Bolaños, por decirlo claro, Vox es el franquismo con wifi. Sin embargo, sectores ultras como @nicobolivariano acusaron al ministro de censurar la verdad y compartieron memes de Franco como Salvador de España. Los bulos sobre la Segunda República, como la quema de iglesias en 1931, se han multiplicado en canales de Telegram afines a Vox. Medios progresistas como El Diario.es, Público y El Plural han respaldado a Bolaños, destacando su defensa de las víctimas del franquismo. El País adoptó un tono más cauto, señalando que el enfrentamiento podría polarizar aún más el Congreso. Medios conservadores como ABC y La Razón acusaron a Bolaños de usar la memoria histórica para desviar la atención del caso Koldo. Periodista Digital publicó un artículo titulado Bolaños, el inquisidor de la izquierda que criminaliza a Vox, pero incluso estos medios reconocen que el discurso de Vox ha incomodado a sectores del PP. La intervención de Bolaños tiene implicaciones profundas. Ha fortalecido la posición del PSOE como defensor de la memoria democrática, pero también ha generado tensiones con el PP, que enfrenta el dilema de mantener o romper sus pactos con Vox. La denuncia de Vox como herederos de Franco resuena con las bases progresistas, pero podría alienar a votantes centristas que el PSOE busca captar. Además, la presión sobre la Fiscalía para investigar la apología del franquismo podría derivar en sanciones contra Vox o la Fundación Francisco Franco, aunque la ultraderecha podría usar esto para victimizarse. La izquierda, liderada por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, tiene una oportunidad para consolidar un frente antifascista. Yolanda Díaz, en X, llamó a combatir el revisionismo de Vox con hechos y memoria. Gabriel Rufián exigió sanciones penales para quienes glorifiquen el franquismo. Sin embargo, el caso Koldo sigue siendo un lastre para el PSOE, y la derecha podría explotarlo para contraatacar. El PP, dividido entre su ala moderada y la que pacta con Vox, enfrenta una crisis interna que podría definir su estrategia electoral. El discurso de Bolaños desató una tormenta política y social. La izquierda cerró filas con el ministro, viendo su intervención como un punto de inflexión en la lucha contra el fascismo. El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, emitió un comunicado el 16 de julio de 2025, respaldando a Bolaños: no permitiremos que Vox reescriba la historia para justificar una dictadura que causó tanto dolor. La memoria democrática es un pilar de nuestra democracia. Yolanda Díaz, líder de Sumar, tuiteó: Bolaños ha dicho lo que muchos sentimos. Vox es el franquismo del siglo XXI. Es hora de un frente antifascista que defienda la verdad y la justicia. Gabriel Rufián, de ERC, fue más allá, exigiendo en X sanciones penales para quienes glorifiquen el franquismo. Basta de impunidad para los herederos de Franco. Podemos, con Ione Belarra al frente,
celebró el discurso como un acto de valentía y anunció mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para condenar la apología del franquismo. Serignen Valle, secretario de Antirracismo de Podemos, vinculó el discurso de Vox con los disturbios racistas en Torre Pacheco. Los que defienden a Franco son los mismos que azuzan cacerías contra migrantes. Es el mismo odio, afirmó en una entrevista en La Sexta. E Bildu, por boca de Merche Aizpurúa, llamó a reforzar la Ley de Memoria Democrática y a investigar la Fundación Francisco Franco por incitación al odio. Vox, lejos de retractarse, redobló su apuesta. Santiago Abascal, en un mitin en Murcia el 16 de julio, acusó a Bolaños de montar un espectáculo para tapar la corrupción del PSOE y defendió que el franquismo salvó a España del comunismo. Pepa Millán, portavoz parlamentaria, afirmó en el Congreso: la izquierda usa la memoria histórica para dividir, pero nosotros defendemos la unidad de España. En redes, Vox difundió vídeos que presentan el franquismo como una etapa de orden y prosperidad, citando el crecimiento económico de los años 60 sin mencionar la represión. Agitadores como Vito Quiles y Bertrand Dongo amplificaron esta narrativa, compartiendo memes que comparan a Franco con un líder fuerte frente al caos de Sánchez. El PP, atrapado en una posición incómoda, intentó desmarcarse sin romper con Vox. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero el 17 de julio, afirmó: el PP condenó el golpe de 1936 en 2002, y no vamos a reabrir debates estériles. Pero el PSOE usa la memoria para tapar sus escándalos. Sin embargo, la pregunta de Bolaños sobre los pactos con Vox dejó al PP sin respuesta clara. En Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox, la ley de concordia propuesta por ambos partidos ha sido criticada por equiparar la represión franquista con los crímenes de la guerra civil, omitiendo la dictadura. Fuentes internas del PP, citadas por La Vanguardia, admiten que el discurso de Vox está generando malestar entre votantes moderados. La cobertura mediática reflejó la polarización del país. Medios progresistas como El Diario.es, Público y El Plural aplaudieron a Bolaños, destacando su defensa de las víctimas del franquismo. El Diario.es publicó un editorial titulado Vox glorifica a Franco, y Bolaños les para los pies, recordando que la dictadura no fue progreso, sino represión, con 114,000 desaparecidos y 500,000 exiliados. Público señaló la conexión de Vox con la Fundación Francisco Franco, citando la presencia de Luis Alfonso de Borbón en actos del partido. El Plural calificó a Mariscal como un ultra que blanquea crímenes desde el Congreso. Medios conservadores, en cambio, minimizaron el discurso de Vox y acusaron al PSOE de usar la memoria histórica como cortina de humo. ABC publicó un artículo titulado Bolaños agita el fantasma del franquismo para salvar a Sánchez, mientras La Razón afirmó que el PSOE exagera el discurso de Vox para desviar la atención del caso Coldo. Periodista Digital fue más allá, llamando a Bolaños el inquisidor de la izquierda y defendiendo a Vox como portavoz de los españoles que rechazan el relato sectario del PSOE. Sin embargo, incluso medios conservadores como El Mundo reconocieron que las palabras de Mariscal fueron un error estratégico que daña la imagen de Vox. La prensa internacional también reaccionó. BBC Mundo contextualizó el debate como parte de un auge del revisionismo de extrema derecha en Europa, comparando a Vox con partidos como Alternativa para Alemania, AfD. Le Monde destacó el papel de Bolaños como arquitecto de la memoria democrática y su enfrentamiento con un partido que no oculta su nostalgia por Franco. Estos análisis subrayan el peligro de normalizar discursos que justifican dictaduras, un fenómeno que trasciende España. El discurso de Félix Bolaños es más que un momento viral, es un grito de resistencia contra el fascismo y el revisionismo histórico. Vox, como heredero de Franco, busca reescribir la historia para legitimar un régimen que causó sufrimiento a millones. La izquierda, liderada por el PSOE, Sumar, ERC y Podemos, debe cerrar filas para defender la memoria democrática, proteger la prensa libre y construir un país más justo. Que este momento marque el principio del fin de la impunidad de la ultraderecha. Gracias por llegar hasta aquí. Dale al like, suscríbete y activa la campanita. Dejadme vuestras opiniones. ¿Creéis que Bolaños ha dado en el clavo? ¿Cómo frenar el auge de Vox? Quiero saber qué pensáis. Seguiremos esta historia de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo, camaradas. Por la memoria, la justicia y la democracia. Hasta pronto. Salud y lucha.